Romanos capítulo 4. Abraham, padre de los creyentes. Hablemos pues de Abraham, nuestro padre, según la carne, que fue lo novedoso en él. Abraham fue justo ante Dios, y si lo hubiera conseguido por sus obras, podría ostentar sus méritos, pero no los tiene ante Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó en Dios, quien se lo tomó en cuenta para hacerlo justo. Cuando alguien ha realizado una obra o trabajo, no se le entrega el salario como un favor, sino como una deuda. Por el contrario, al que no puede presentar obras, pero cree en aquel que hace justos a los pecadores, se le toma en cuenta su fe para hacerlo justo. Así David felicita al que Dios cuenta entre los justos, sin que sea el fruto de sus obras. Felices aquellos cuyos pecados han sido perdonados y cuyas ofensas han sido olvidadas. Feliz el hombre a quien Dios no le toma en cuenta su pecado. Esta felicidad está reservada solo para los circuncidados, o es también para los incircuncisos. Acabamos de decir que se tomó en cuenta la fe de Abraham para contarlo entre los justos. Pero ¿cuándo se dio eso? ¿Antes de circuncidarse o después? No después, sino antes. Justamente te recibió el rito de la circuncisión como un sello o como una señal de la justicia que reciben aquellos que creen cuando todavía no están circuncidados. De manera que Abraham es el padre de todos los que creen sin haber sido circuncidados, y Dios se lo toma en cuenta para hacerlos justos y santos. Y también es el padre del pueblo judío, con tal que no se contenten con la circuncisión, sino que sigan además de las huellas de nuestro padre Abraham, que creyó cuando todavía no estaba circuncidado. Es fácil ver que la promesa hecha por Dios a Abraham, o más bien a su descendencia, que el mundo le pertenecería, no es fruto de la ley, sino de la nueva justicia que procura la fe. Si debiéramos cumplir la ley para conseguir la promesa, la fe ya no tendría sentido y la promesa también se quedaría en nada, pues la ley solamente trae condena. Ley y transgresión van juntas. Por eso la fe es el camino y todo es don. De este modo la promesa de Abraham queda asegurada para toda su raza, no solo para sus hijos según la ley, sino también para aquellos que por la fe son hijos suyos. Abraham es el padre de todos nosotros, como dice la Escritura: te hago padre de muchas naciones. Y llegó a serlo cuando creyó en aquel que da vida a los muertos y llama a existir lo que aún no existe. Abraham creyó y esperó contra toda esperanza, llegando a ser padre de muchas naciones, según le habían dicho: mira cuán numerosos serán tus descendientes. No vaciló en su fe, olvidando que su cuerpo ya no podía dar vida. Tenía entonces unos 100 años, y que su esposa Sara ya no podía tener hijos. No dudó de la promesa de Dios, ni dejó de creer. Por el contrario, su fe le dio fuerzas y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que cuando Dios promete algo, tiene poder para cumplirlo. Y Dios tomó en cuenta esa fe para hacerlo justo. Si le tomó en cuenta su fe, estas palabras de la Escritura no solo van dirigidas a Él, sino también a vosotros. Se nos tomará en cuenta nuestra fe en aquel que resucitó de entre los muertos, a Jesús, nuestro Señor.
justos y estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Por Él hemos tenido acceso a este estado de gracia e incluso hacemos alarde de esperar la misma gloria de Dios. Incluso no nos acobardamos en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia, que la paciencia nos hace madurar y que la madurez aviva la esperanza, la cual no quedará frustrada, pues ya se nos ha dado el Espíritu Santo y por él el amor de Dios se va derramando en nuestros corazones. Fíjense cómo Cristo murió por los pecadores cuando llegó el momento, en un tiempo en que éramos impotentes. Difícilmente aceptaríamos morir por una persona justa, tratándose de una buena persona. Tal vez alguien se atrevería a sacrificar su vida, pero Dios dejó constancia del amor que nos tiene. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Con mucha más razón, ahora nos salvará del castigo, si por su sangre hemos sido hechos justos y santos. Cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo. Con mucha más razón, ahora su vida será nuestra plenitud. No solo eso, nos sentiremos seguros de Dios gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, por medio del cual hemos obtenido la reconciliación. Adán y Cristo. Pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Después, la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. No había ley todavía, pero el pecado ya estaba en el mundo. Mientras no había ley, no se podía inculpar al pecador. Pero no obstante, el pecado estaba en el mundo. Por eso, desde Adán hasta Moisés, la muerte tuvo poder, incluso sobre aquellos que no desobedecían abiertamente, como en el caso de Adán, siendo todo eso figura del que estaba viniendo. Así fue la caída, pero el don de Dios no tiene comparación, pues si todos mueren por la falta de uno solo, la gracia de Dios se multiplica. Más todavía cuando este don gratuito pasa de un solo hombre, Jesucristo, a toda una muchedumbre. No hay comparación entre el pecado de uno y el don de Dios en la obra presente, pues el juicio de un solo pecado terminó en condena, pero el perdón de muchos pecados termina en absolución. Y si bien reinó la muerte por culpa de uno y debido a uno solo, con mucha mayor razón, gracias a un solo Jesucristo, todos aquellos que aprovechan el derroche de la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida. Pues es verdad que una sola transgresión acarreó sentencia de muerte para todos. Asimismo, la reabsolución merecida por uno solo procuró perdón y vida a todos. Y así como la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos, así también por la obediencia de uno solo toda una multitud es constituida justa. Al sobrevenir la ley, se multiplicaron los delitos, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y del mismo modo que el pecado estableció su reinado de muerte, así también debía reinar la gracia, que al hacernos justos nos lleva a la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Padre Santo, en este momento vengo a agradecerte por tu infinita bondad, por enviarnos tu Hijo Jesucristo
venido a morir por nuestros pecados. Que tu gracia pueda llenar nuestros corazones en esta noche. Señor, que podamos reconocer el poder de la muerte de Cristo en la cruz y que podamos aceptar que hoy estamos justificados por la fe en tu Hijo amado. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, para tenernos junto a ti una vez más. Señor, te pido en este momento que estés cerca de cada persona, de cada uno que esté en este momento escuchando estas palabras, que envíes a tu Espíritu Santo y que nos regales una buena noche de sueños, que sean renovadas todas las esperanzas y que el día mañana sea muy bendecido. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga. Hola, mis queridos amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro momentito de relajación, donde tú puedes descansar mientras yo te leo la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios. Hoy seguimos con nuestra lectura de la carta de Pablo a los romanos. Pero antes, no te olvides el like. Si te gusta este video, dame tu like. Y si todavía no eres, por favor que te suscribas para que no te pierdas los próximos videos. Ok. Empecemos. Romanos capítulo 4. Abraham, padre de los creyentes. Hablemos pues de Abraham, nuestro padre, según la carne, que fue lo novedoso en él. Abraham fue justo ante Dios, y si lo hubiera conseguido por sus obras, podría ostentar sus méritos, pero no los tiene ante Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó en Dios, quien se lo tomó en cuenta para hacerlo justo. Cuando alguien ha realizado una obra o trabajo, no se le entrega el salario como un favor, sino como una deuda. Por el contrario, al que no puede presentar obras, pero cree en aquel que hace justos a los pecadores, se le toma en cuenta su fe para hacerlo justo. Así David felicita al que Dios cuenta entre los justos, sin que sea el fruto de sus obras. Felices aquellos cuyos pecados han sido perdonados y cuyas ofensas han sido olvidadas. Feliz el hombre a quien Dios no le toma en cuenta su pecado. Esta felicidad está reservada solo para los circuncidados, o es también para los incircuncisos. Acabamos de decir que se tomó en cuenta la fe de Abraham para contarlo entre los justos. Pero ¿cuándo se dio eso? ¿Antes de circuncidarse o después? No después, sino antes. Justamente te recibió el rito de la circuncisión como un sello o como una señal de la justicia
creyó cuando todavía no estaba circuncidado. Es fácil ver que la promesa hecha por Dios a Abraham, o más bien a su descendencia, que el mundo le pertenecería, no es fruto de la ley, sino de la nueva justicia que procura la fe. Si debiéramos cumplir la ley para conseguir la promesa, la fe ya no tendría sentido y la promesa también se quedaría en nada, pues la ley solamente trae condena. Ley y transgresión van juntas. Por eso la fe es el camino y todo es don. De este modo la promesa de Abraham queda asegurada para toda su raza, no solo para sus hijos según la ley, sino también para aquellos que por la fe son hijos suyos. Abraham es el padre de todos nosotros, como dice la Escritura: te hago padre de muchas naciones. Y llegó a serlo cuando creyó en aquel que da vida a los muertos y llama a existir lo que aún no existe. Abraham creyó y esperó contra toda esperanza, llegando a ser padre de muchas naciones, según le habían dicho: mira cuán numerosos serán tus descendientes. No vaciló en su fe, olvidando que su cuerpo ya no podía dar vida. Tenía entonces unos 100 años y que su esposa Sara ya no podía tener hijos. No dudó de la promesa de Dios ni dejó de creer. Por el contrario, su fe le dio fuerzas y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que cuando Dios promete algo, tiene poder para cumplirlo. Y Dios tomó en cuenta esa fe para hacerlo justo. Si le tomó en cuenta su fe, estas palabras de la Escritura no solo van dirigidas a Él, sino también a vosotros. Se nos tomará en cuenta nuestra fe en aquel que resucitó de entre los muertos, a Jesús, nuestro Señor. Si bien fue entregado por nuestros pecados, fue resucitado para que entráramos a la vida justa. Ahora estamos en paz con Dios. Capítulo 5. Por la fe, pues, hemos sido hechos justos y estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Por Él hemos tenido acceso a este estado de gracia e incluso hacemos alarde de esperar la misma gloria de Dios. Incluso no nos acobardamos en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia, que la paciencia nos hace madurar y que la madurez aviva la esperanza, la cual no quedará frustrada, pues ya se nos ha dado el Espíritu Santo y por él el amor de Dios se va derramando en nuestros corazones. Fíjense cómo Cristo murió por los pecadores cuando llegó el momento, en un tiempo en que éramos impotentes. Difícilmente aceptaríamos morir por una persona justa, tratándose de una buena persona. Tal vez alguien se atrevería a sacrificar su vida, pero Dios dejó constancia del amor que nos tiene. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Con mucha más razón, ahora nos salvará del castigo, si por su sangre hemos sido hechos justos y santos. Cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo. Con mucha más razón, ahora su vida será nuestra plenitud. No solo eso, nos sentiremos seguros de Dios gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, por medio del cual hemos obtenido la reconciliación. Adán y Cristo. Pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Después, la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. No había ley todavía, pero el pecado ya estaba en
un solo hombre, Jesucristo, a toda una muchedumbre. No hay comparación entre el pecado de uno y el don de Dios en la obra presente, pues el juicio de un solo pecado terminó en condena, pero el perdón de muchos pecados termina en absolución. Y si bien reinó la muerte por culpa de uno y debido a uno solo, con mucha mayor razón, gracias a un solo Jesucristo, todos aquellos que aprovechan el derroche de la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida. Pues es verdad que una sola transgresión acarreó sentencia de muerte para todos. Asimismo, la reabsolución merecida por uno solo procuró perdón y vida a todos. Y así como la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos, así también por la obediencia de uno solo toda una multitud es constituida justa. Al sobrevenir la ley, se multiplicaron los delitos, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y del mismo modo que el pecado estableció su reinado de muerte, así también debía reinar la gracia, que al hacernos justos nos lleva a la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Padre Santo, en este momento vengo a agradecerte por tu infinita bondad, por enviarnos tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Que tu gracia pueda llenar nuestros corazones en esta noche. Señor, que podamos reconocer el poder de la muerte de Cristo en la cruz y que podamos aceptar que hoy estamos justificados por la fe en tu Hijo amado. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, para tenernos junto a ti una vez más. Señor, te pido en este momento que estés cerca de cada persona, de cada uno que esté en este momento escuchando estas palabras, que envíes a tu Espíritu Santo y que nos regales una buena noche de sueños, que sean renovadas todas las esperanzas y que el día mañana sea muy bendecido.